Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, una vez más transmitiendo desde Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país, y estamos en una época crítica del país y de Santo Domingo, porque como centro vial estamos peligrando. Tenemos la vía Loa que está con el puente sobre el río Lelia que se nos fue, se ha ido, está cerrada esa vía. Tenemos que meternos por unas fincas para poder salir más arriba de Yuriquín. Estamos con la vía Las Mercedes colapsada, no colapsada, pero al menos bien deteriorada por los baches, por el mal estado y en la desatención del gobierno nacional. Por acá en la vía que conecta La Concordia hacia Manabí, por Puerto Nuevo, se llama el pueblito también. Ya están poniendo el puente ahí, esta semana espero que ya esté listo eso, pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, el gobierno nacional, veamos cómo va avanzando. Y para eso tengo un invitado de primera clase, de primera categoría, un invitado que viene en parte a darnos una explicación sobre qué es lo que está pasando en estas vías, por qué hemos llegado a este punto. Él fue prefecto durante 10 años, y ya creo que con eso ustedes saben de quién me refiero. Pero antes de presentarlo más adelante, quiero dar gracias a las marcas que hacen posible este espacio, el Bolígrafo Rojo. Como siempre, ustedes me ven bien vestido, es gracias a Camisería Inglesa. Camisería Inglesa están ubicados en la avenida Rodrigo Paucar, o también la dicen Avenida Las Américas. Esta es la avenida que cruza de La Lorena hacia La Quito, a la altura de los Uniandes, un poquito más arriba de los Uniandes. Esa es la avenida Rodrigo Paucar, y ahí está Camisería Inglesa, entre la calle Los Mantas, en la intersección con la Rodrigo Paucar. Ahí está Camisería Inglesa, con la mejor ropa para caballero, como ustedes me ven, bien vestidito como siempre, para el respeto de ustedes, mis queridos televidentes. De igual manera, Gimnasio Panamericano, punto referente aquí en Santo Domingo. Todos conocemos dónde es Gimnasio Panamericano, del profesor Joaquín Reascos, experto, entrenador y promotor de campeones en la disciplina del Taekwondo. Gimnasio Panamericano tiene las mejores máquinas para entrenar, esculpe tu cuerpo, genera una mayor autoestima a través del Gimnasio Panamericano y un buen ambiente, buena compañía. De igual manera agradezco a Galería. Galería está ubicado en la avenida Río Lelia, a pocos pasos de la Fibeca, que está en la Río Lelia, un poquito más abajo del hospital del IES Galería, con el mejor calzado para mujer, para dama. Usted si es una dama elegante, quiere lucir elegante, única, y brillar en esa cita especial, vaya a Galería, va a encontrar el mejor calzado y accesorios para dama de la marca de diseñador Jorge Bishop. Esta marca, usted siempre que compre un calzado de Jorge Bishop va a ser la única que lo va a tener, y es un calzado hermoso, de autor y de categoría. Y agradezco también a Caballo de Troya. Caballo de Troya es una academia de ajedrez que da clases a niños, adultos y hasta ancianos o gente mayor que se dedica a o que les gusta este deporte mental y tan elegante que es el ajedrez. A mí me gusta jugar ajedrez. Hay que tener una mente lúcida, ser bastante inteligente y conocer una estrategia impecable para poder ganar a tu opositor. Entonces, inscriba a su niño, a su joven, o usted mismo participe dentro de esta academia de ajedrez. Hoy están en la avenida o en la urbanización Mutualista, en las calles que ven aquí ustedes. Aquí abajo el número de contacto está ahí para que ustedes se comuniquen y lleguen al lugar para aprender de este deporte tan elegante, tan hermoso que es el ajedrez. No duden en llamarlos. Y sin más, para mí es un gusto y un honor tener en este espacio el Bolígrafo Rojo, una persona que, como ya les decía, hay mucho de qué hablar, al menos en estos momentos del país. Estamos también a poco de una consulta popular. En miras también ya poco de iniciar, en unos pocos meses, 3, 4, 5 meses empieza la campaña electoral para asambleístas y para presidente, y por eso es que veo propicio invitar en el día de hoy al ex prefecto y ahora asambleísta por Santo Domingo, el compañero Giovanni Benítez. Bienvenido, un gusto estar aquí, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a iniciar por el principio, por donde debemos empezar. Hace unas 2, 3 semanas estuvo aquí Jaime Ruiz, y entre las preguntas que yo le hice a él, le decía, ¿qué de cierto hay de que Jaime Ruiz fue el que puso a dedo y el que dio la autorización para que Giovanni Benítez sea prefecto serían 10 más 5, 15 años atrás, ¿no? Más o menos, 15 años atrás.
poquito menos. ¿Qué es cierto en eso? En que Jaime Ruiz fue el que puso el prefecto Giovanni Benítez. Quiero agradecerte primero, estimado Fabio, por invitarme a tan prestigioso programa. Felicitarte porque se va consolidando y es un programa de profundidad, de seriedad y también con invitados de primera. Sobre la pregunta que me haces, cuando el economista Ruiz, más bien cuando me postulé como candidato, gracias al apoyo de varios compañeros en ese momento, el economista Jaime Ruiz ya no pertenecía a esta estructura política, se había retirado. Así es que la versión es que a mí quien realmente me promovieron como candidato fueron muchos compañeros de base y lógicamente después ya la calificación o también la anuencia de la dirección nacional y por supuesto después ya el pueblo santodomingueño que nos eligió en las urnas. Así que esa es mi respuesta. Yo recuerdo Pero le guardo un grato recuerdo, le tengo un grato recuerdo y considero que es un muy buen profesional, que es un buen promotor inmobiliario y que es un buen profesional en la parte económica, financiera. En ese sentido, lo respeto en ese sentido. Para quienes no lo saben, el ingeniero fue de las primeras personas que acudieron a este programa cuando estaba recién empezando. Fue la cuarta o quinta persona que entrevisté. La primera fue Polibio Flores, después fue Marianela, Lucio Gutiérrez, y creo que el cuarto fue usted cuando este programa estaba en pañales, recién empezando hace 4 años atrás, 4 años y unos meses atrás. Y en esa ocasión hablábamos, usted estaba recién salido de la prefectura, hablábamos justamente de este tema y usted en esa ocasión, en ese programa, usted nos contaba que cómo había sido su experiencia y que tuvieron una con Rafael Correa, como usted lo conoció, y que él fue el que dijo, tú vas a ser el prefecto. Tuvieron una reunión entre 3, 4 personas bien privada, luego me parece que él lo saca aparte de usted y le dice, usted va a ser el prefecto. Recuérdeme a mí esa historia y para los que no han visto el programa de aquella ocasión hace 4 años, ¿cómo fue esa experiencia? Hace 15 años atrás, creo que eso fue en el 2007. Después de haber pasado muchos aspirantes a candidatos, muchos, estoy hablando de unos 6, 8, lógicamente yo no era ni precandidato, me colocaron de precandidato ya en la fase final y después quedamos 3 candidatos internos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuáles eran los 3? Tito Lor, recuerdo el doctor, se me fue el nombre, llegó a ser jefe político. Uy, no, ¿cuál será? ¿No Jorge Cherra no estaba ahí? No, se me fue el nombre, disculpe. Y entre los 3 nos hicieron una entrevista final para ver quién de los 3 podía ser el candidato por esta tienda política y de los 3 el único que había nacido en Santo Domingo pues era mi persona. Okay. Creo que eso más otras situaciones puntuales hizo que finalmente se decidieran por Giovanni Benítez. Y claro, quien define o quien decide finalmente si un candidato llega a ser autoridad electa, pues es el pueblo, en este caso el electorado, y en Santo Domingo pues me eligieron a mí como el primer prefecto en ese entonces. ¿Pero fue Rafael el que le dijo usted va a ser el candidato? Sí, él fue la persona que finalmente tomó la decisión y dijo, esta persona va a ser el candidato. Ok. Y otra cosa que también decía el ingeniero o el economista, ese economista Jaime Ruiz, dice... Doctor Trujillo. Doctor Trujillo. Sí, disculpe, okay. Que es la Doctor Trujillo. Dice, y a eso ya yo creo que le han hecho ustedes algunas veces esta pregunta, incluso cuando usted recién se incorporó al Partido Social Cristiano en el 2019 fue, ¿no? No me he incorporado al Partido Social Cristiano. Formé un propio movimiento político, claro, que es el Movimiento Positivo, y he trabajado 2 procesos electorales aliado a las 6, y seguimos aliados, aunque en algún momento participo con otras tiendas políticas haciendo alianzas, pero guardamos el respeto y la consideración en ese sentido.
Pero entonces, ¿habría lugar para que de aquí a 2, 3 elecciones siguientes se vuelva a aliar con otro partido que tal vez no sea de la misma tendencia política o ideológica? Mira, uno va madurando, uno va adquiriendo más conocimiento, los golpes, las vivencias, la experiencia se la va adquiriendo y uno también va reflexionando. Yo fui en su momento un personaje político muy activo porque habían campañas electorales todos los años. Jamás quité el cuerpo a ninguna campaña. La ciudadanía aquí en Santo Domingo me conoce. No he estado involucrado en ningún tipo de acción deshonesta o inadecuada. Y lo que siempre he hecho es no descuidar mis actividades de tipo personal, profesional, y también involucrarme en el servicio ciudadano. Y para eso la política sana, la considero viable, y por eso es que participé con una estructura política en su momento. Cuando me retiro de esta estructura política, después de varios años de haber liderado, de haber militado, de haber dado todo de mí, junto a otros compañeros armamos y fundamos una estructura política local que ha tenido un notable éxito en Santo Domingo. Es difícil pelear con estructuras nacionales, es complicado. Y Movimiento Positivo en estos 6 años se ha logrado sostener. Se ha ganado alcaldías, se ha ganado muchas concejalías, presidencias de juntas parroquiales. Entonces hemos tenido cierto nivel de protagonismo entre Santo Domingo y la Concordia, ¿no? Entonces, yo digo que eso hay que valorarlo, hay que, de alguna manera, hay quienes pueden verlo esto como un punto a favor y algunas personas probablemente no estén de acuerdo en aquello. ¿Usted qué hace si usted fue 10 años perfecto? Cuando usted deja la prefectura, fue un espacio que dejó la prefectura para ser candidato a la alcaldía, todo el mundo pensaba que Giovanni Benítez tenía la bandeja de plata en la alcaldía, todo el mundo decía que Giovanni iba a ser el siguiente alcalde, de repente gana otro la alcaldía, pero muchos le tildaron o le echaron la culpa a que quien le hizo, quien le movió o quien le mandó al piso la prefectura fue la prefecta de ese entonces, la que usted deja poniendo. ¿Qué haría usted si la ve de frente a esta señora de nuevo? No sé si ya se la haya encontrado y la ve y le dice, por ti perdí la alcaldía. He intentado 2 veces y no he llegado. Sí, bueno, primero que fue una persona de altísima confianza porque trabajó algunos años anteriores, entró como técnica en la Procuraduría Síndica, trabajó en varias áreas de la prefectura y había crecido profesionalmente y también políticamente, porque ese es uno de los objetivos que yo siempre me he propuesto, que muchos jóvenes y otros personajes también vayan de alguna manera mejorando su perfil técnico, político, profesional, pero que también asuman ciertas responsabilidades. Me la encontré en campaña, justamente cuando ella hacía campaña en contra o hacía acciones nocivas, negativas, que me perjudicaban en la candidatura. Me la encontré en un medio de comunicación y le di un abrazo. Y si la volviera a ver, le daría otro abrazo, porque el tiempo nos ha dado la razón. Lo que dejamos hasta ese momento está bien hecho, lo hicimos bastante bien, no hemos sido observados por los organismos de control. Más sin embargo, sí tengo que reconocer que si no hubiera salido, si no hubiera renunciado esos 6 meses, hace 3 años atrás ya estuviera ampliado el tramo desde el KFC hasta la Unión del Toachi. Así es. Y en estos 3 años siguientes ya hubiéramos seguramente gestionado recursos adicionales para los pasos laterales. O sea, eso sí me recrimino yo internamente, porque cuando uno se retira, yo le encargué solamente 2 cosas, le pedí, no dejes sin atender a la zona rural, porque era época invernal,
y continúa con el mecanismo que hemos llevado todos los años. Y segundo, coge una bandera y da el paso a la maquinaria para que comience la ampliación de una vía tan esperada. Hizo todo lo contrario. Pero también fue motivada por ciertos actores políticos que en ese momento todos le acompañaban y le apoyaban y le daban palmaditas, pero que ahora ninguno está cerca para defender o para ayudar en los procesos probablemente de control que lamentablemente las personas que ejercemos una función podemos vernos involucrados en adelante. Así es. Entonces vamos ya al tema también que de los más importantes que vamos a tratar en esa entrevista, y es justamente este tema de la vía, de la ampliación de la vía, pero también que el puente que se fue llevando el río Lelia, el río que nos da agua a todos, y ahora se nos llevó el puente también. ¿Cuántos kilómetros son desde la Unión del Toachi hasta el KFC? Porque completo hasta el Sueño de Bolívar eran 30, me parece, ¿no? Sí. Ya, 30. Cuando usted deja ya casi listo esto, ¿era para que se empiece de una vez todos los 30 kilómetros? No. El proceso que dejamos con presupuesto, con crédito, contratado con un consorcio inclusive que fue un concurso internacional y que dejamos oficializados los contratos, fueron de 15 kilómetros, 15.2 aproximadamente, y eso es el tramo desde el KFC hasta la Unión del Toachi, excepto 7 kilómetros que son los 3 pasos laterales que tiene ese trayecto. ¿Y cuáles son los pasos laterales? Hay 3, uno justamente en el sector de Lelia, otro en el sector de Yuriquín y otro al llegar a la Unión del Toachi, que está incluido pues el puente biprovincial. Pero entonces, si es que son 3 pasos laterales, iban a haber 6 puentes. No, en los 15 kilómetros contratados son 11 puentes. Oh, ¿sí? 11 puentes, solo en lo que estaba contratado. Adicional, 3 pasos de puentes elevados, y estaba contratado toda la ampliación a 4 carriles, y los puentes a 4 carriles. O sea, el puente que se fue iba a ser de 4 carriles. Tenía que ser de 4 carriles, debe ser de 4 carriles. Todos esos estudios están legalmente aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y dejamos un fideicomiso, que significa que los dineros que se recaudan del peaje van a una cuenta especial de en este caso, de este fideicomiso mercantil que está en Guayaquil. Se deposita todos los dineros a esa cuenta y que no puede ser topado sino solamente para mantenimiento, operatividad del peaje y ampliación de la vía. De ese dinero que estuvo ahí, el gobierno provincial en su momento colocó un poco más de 10 millones para contratar desde el Sueño de Bolívar hasta el KFC, que no era que esa inversión no tenía que hacerla la prefectura, yo lo he dicho algunas veces, porque esa era una obligación que tenía que hacerlo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando tú tienes un padre que está en mejores condiciones económicas que un hijo que está empezando, y tú le das lo poco que tienes a quien tiene mucho más, entonces no es lo prudente. Entonces cogieron 10 millones, un poco más, para ampliar algo que no teníamos que legalmente ampliarlo. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque querían contratar algo. Entonces ahí lo pudieron hacer. O sea, pero ese dinero era para la ampliación desde el KFC hasta la Unión del Toachi. Pero como dejamos bien hechos los procesos, el gobierno provincial actualmente tiene una cantidad importante de recursos en una cuenta especial a la que puede disponer y que ya no necesitaría un crédito a estas alturas, ya no necesitaría un crédito. Todo con los fondos cogidos en estos porque ya años. Podría pagar la ampliación de ese trazado vial y en 2-3 años que la terminen, ya completaría los fondos para pagar el 100% de la inversión. Tal vez le falte un poquito. Todo con fondos del peaje. Todo con fondos del Pero peaje. ¿y por qué no se lo has hecho? ¿Por qué no se lo ha hecho todavía? ¿Por qué la prefectura, si es que ya tiene la plata, no lo ha podido hacer? Mira, te digo algo. Cuando uno asume una responsabilidad política
un gobierno local, asamblea, uno tiene riesgos. Está sometido a riesgos de todo tipo. Pero tienes que asumir los retos que demanda ciertas particularidades. A mí me pasó con el fenómeno del Niño varias veces, me pasó con el terremoto. El Santo Domingo fue la tercera provincia más afectada del país. A otras autoridades les pasó con lo que tiene que ver con el COVID. A otras personas les puede pasar como les pasó ahora con esta debilidad económica que tenemos o los inconvenientes de inseguridad. Entonces uno, cuando asume una responsabilidad, tiene que enfrentar y saber que puede salir magullado, golpeado, aruñado, estropeado, pero tiene que avanzar. Yo siempre he practicado una lógica. Yo prefiero que me critiquen por equivocarme o errar haciendo, que me critiquen por no haber hecho nada. Entonces, si yo tengo temor y miedo y me cuido demasiado y no hago lo que tengo que hacer por el temor a errar, a equivocarme o que mi equipo se equivoque y prefiero no hacerlo, pasa tu tiempo, se termina tu periodo y los resultados no van a mostrar nada. Pero entonces la prefectura de ahora tiene miedo a equivocarse, ¿en qué punto? ¿Cuál es el error que podrían cometer? Mira, no es un tema particular o personal con la autoridad electa, pero lo que yo sí puedo decir es que una institución no se la administra con los panas, con los amigos. Se lo administra con un talento que tiene que saber más que uno en cada una de las acciones, decisiones que yo tengo que tomar. Si yo coloco una persona en planificación y yo le digo lo que hay que hacer, quien se perjudica no soy yo, sino es el territorio. Y a esa persona que le pido con un buen perfil y se la contrata, inclusive tiene que, a costa de enojarnos, hacer valer su posición técnica. Pero si cede a una petición mía, entonces no está haciendo bien su trabajo. Puede venir un descalabro y no se hacen las cosas. Entonces, para administrar los problemas, tienen que estar personas con amplio conocimiento, con técnica, que discrepe con la autoridad y que le demuestre técnicamente, financieramente, socialmente, que los funcionarios, que los directores, que los asesores tienen la razón. Y que el administrador tiene que mostrar eso a su Cámara Legislativa y acoger esas sugerencias. Entonces ahí viene un tema, decisión política, pero también madurez política o madurez personal. Reconocer que uno no lo sabe todo y que hay personas que saben mucho más y mejor y que han estudiado, que se han perfeccionado y que han pasado esos problemas y que tienen la experiencia para solucionar el inconveniente que tenemos en este territorio. El inconveniente es que tenemos las vías, la vía Las Mercedes, los bancos está en pésimo estado. Estamos con la vía Loag en el kilómetro 83 sin puente. Y usted es una autoridad nacional de asambleísta perteneciente a esta provincia. ¿Cuál ha sido su función hacia la provincia respecto a las entidades encargadas de esto, al MTOP o al Ministerio de Finanzas, para que acudan a ayudar a esta provincia? Esa pregunta me la va a responder después de la pausa comercial. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha hecho Giovanni Benítez en este periodo como asambleísta? Y también que nos cuente sobre su experiencia de ser asambleísta en este corto periodo. En el tercer bloque vamos a hablar, a preguntarle, y te va a tener que responder con sí o no, no con el... Vamos a preguntarle si es que va a ser candidato otra vez, porque siempre dicen, si el pueblo me lo permite, si es que el pueblo me lo dice, yo me lanzo de nuevo. Pero vamos a preguntarle a él qué es lo que dice y que no me responda con esa pregunta, sino con un sí o con un no. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos de la pausa comercial, estamos en el segundo bloque del Bolígrafo Rojo con el ingeniero Giovanni Benítez, quien fue 10 años prefecto de Santo Domingo y actualmente es asambleísta por la provincia. Y vamos a preguntarle cuál ha sido su gestión para la provincia respecto a la emergencia vial que estamos viviendo en la actualidad.
con la vía Las Mercedes deteriorada. Se ha venido pidiendo durante no meses, sino años, que se restaure la carpeta asfáltica de este tramo hacia los bancos, al menos lo que le compete a Santo Domingo, queda hasta un poquito antes de los bancos. Y también bueno, que tampoco no se puede, porque eso es parte de la prefectura, me parece, ¿no? Lo de la ampliación de la vía hacia la Unión del Tuachi, pero ¿de qué manera puede un asambleísta trabajar y meter mano para gestionar en estos beneficios para la provincia? Es una muy buena pregunta. Los asambleístas no hacen obras, no pueden gestionar, pero sí podemos ejercer control político y de fiscalización. En mi rol de asambleísta y preocupado por la realidad vial, he hecho no una sino varias observaciones del desastre vial que vivimos en el territorio de Santo Domingo. Hasta este momento hemos pedido la comparecencia del ministro, tuvimos un diálogo en algún momento, aparte de los que se ha presentado en este caso a la asamblea en el pleno. Hemos conversado con algunos funcionarios del ministerio también y hemos hecho 3 solicitudes de información. ¿Qué significa eso? Pedidos, requerimientos al señor ministro para que nos informe sobre la realidad, en este caso, vial de Santo Domingo. Un requerimiento fue, por ejemplo, díganos cuál es el plan de riesgos en el kilómetro 83 que el gobierno provincial ha presentado al ministerio. Porque no le he hecho estas preguntas a las prefecturas, le he hecho estas preguntas al ministerio porque es el órgano rector. Le he hecho una consulta de que me entregue de los últimos años cuál ha sido la recaudación y el avance en la ejecución de la ampliación, porque es el MTOP el que tiene que ser el responsable de presionar y exigir en base a una planificación anual o plurianual de cuándo va y cuánto va a ampliar el tramo delegado. El tramo delegado de Santo Domingo es KFC a la Unión del Tuachi, y en ese trazado vial no ha ampliado un solo metro y ya lleva más de 5 años. Y lo mismo en el trazado vial de Pichincha, ha sido el mismo requerimiento. Pero adicional le he pedido los contratos que tienen que ver con la vía Santo Domingo Buena Fe y cuáles los compromisos que ha asumido el ministerio y cuál es el avance de esos compromisos asumidos. Cuando yo me reúno con las parroquias rurales, les han ofrecido un sinnúmero de cosas. Entonces yo les pregunto, entréguenme los documentos. No es que lo dijo nada más así. Miren, los funcionarios se pueden renovar, cambiar, pero si hay un documento firmado por una entidad, cualquiera que venga tiene que respetarlos. Entonces hay algunos que no han sido de alguna manera oficiales, que han hecho algo, y otros que lamentablemente solamente fueron de palabras. Como cuando llegó un ministro a Vallehermoso y dijo, vamos a mejorar el puente, vamos a verificar, vamos a hacer este muro aquí, pero llegó, dijo y se fue y nunca lo hizo. Cuando viene el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, que también un pedido que le hice de información es, dígame cuánto es la inversión de la vía Santo Domingo, Las Mercedes, Los Bancos, en el presupuesto 2024. Cuando llega el ministro acá, nos dijo, vamos a apoyar para que el puente se haga. Entonces mi pregunta fue, señor ministro, si ya han pasado 3 semanas y en el tramo vial que tú enumeraste, Fabio, en la Paralelo 0, en la Concordia, no se ha movido un solo metro de material y esa alcantarilla que se fue, una persona con decisión política la puede superar en 2 semanas. Hacer una alcantarilla. Vieron que era viable colocar un puente tipo Bailey, hay que respetar aquello, también es un puente provisional. Una alcantarilla se hubiera colocado en máximo 2 semanas si hubiera existido una entidad con decisión política.
O sea, prefectura, yo me encargo, ministro. Fírmeme este documento, pongo la plata y está solucionado. Pero lo fácil es decir, no es mi competencia. Si hace 5 años hubieran invertido $500,000, $1 millón de dólares, la prefectura o la alcaldía de Santo Domingo, en el tramo vial de Santo Domingo Las Mercedes, eso estuviera solucionado. Han dejado pasar invierno tras invierno y es probable que ahora cueste más de $15 millones de dólares. ¿Cuál es mi preocupación? Solicito primero la información, tabulo la información, hago las consultas respectivas y cuando me dicen, tenemos $200 millones de dólares en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y eso no alcanza sino para pagar un 10-15% de las deudas de contratistas y de proyectos que ya estamos debiendo. Para proyectos nuevos en cualquier parte del país, presupuesto cero. Entonces yo les digo, ok, pero denme una respuesta. Y la respuesta es, veamos que las condiciones del país mejoren. Una vez que mejoren, vamos a solicitar un crédito internacional. Y de ese crédito internacional, cuando nos entreguen ese dinero, entonces ahí sí colocaremos un presupuesto para Santo Domingo. Hasta eso se puede acabar el año. Claro. Entonces, y uno los entiende porque no hay presupuesto, pero busquemos una solución. Entonces yo le digo, cuando vino el ministro, el alcalde dijo, señor ministro, yo le hago la vía. Yo de ministro le hubiera dado la mano y le digo, empiece mañana. Claro, ayúdeme con eso. Empiece mañana, Ya pues, quiere hacerla con su empresa pública y me cobra después, pues ya veré cómo le pago, hágalo mañana. El ministro, yo digo, es un muy buen elemento, tengo muy buenas referencias del ministro. Pero buen punto para Wilson entonces, pues, que haya hecho eso. O que haya ofrecido eso. Pero yo digo que lo hubiera aceptado, ¿no? Claro, claro. Ok, pero lo puede hacer, pues. El alcalde de Santo Domingo está muy cercano al gobierno del presidente Noboa. Ponga la plata, dígale que le den un convenio para que la plata de Santo Domingo del municipio vaya a ese trazado vial, hagan la parte más compleja, más difícil, y ahí ya lo puede hacer. Y después el gobierno se encargará de compensar con otro recurso, en otro proyecto. Es lo que hacíamos. Cuando se fue el puente del esfuerzo al piso, pasaron 6 meses y nadie del ministerio se movía como para volver a reactivar ese proceso. Me acerqué a la ministra de ese entonces, colocamos $600,000 de presupuesto del gobierno provincial y levantamos el puente y se inauguró el puente. Cuando fuimos a hacer el puente sobre el río Mulaute, el puente biprovincial no tenía recursos, firmé con Pichincha, le dije, Pichincha, pon la mitad de la plata, Gustavo Baroja, costaba 3 millones, puso 1,5 millones, y yo solicité un crédito al Banco del Estado por 1,5 millones, el 80% o el 70% me dieron no reembolsable, y el excedente me dieron para pagarlo como a 6 años. O sea, sin plata, construimos un puente biprovincial, el más grande, el más largo, pero el tema es buscar el mecanismo, no es... Es un problema eso de la gestión, es un problema hacer los estudios, es un problema ir a Quito a exigir, presionar, motivar. Ah, sí, pero estás elegido para eso. Entonces, si hace 4 años costaba $500,000 de dólares, mantenimiento de la vía Santo Domingo Las Mercedes, ahora cuesta 15 millones de la información que hemos recibido, y si no hacen en este año y viene el siguiente, entonces costará 20 millones. Si no tuvieron $500,000, ¿de dónde van a sacar los 20 millones? ¿Y qué es lo que pasa con el puente de ahí de Brasil, el Tuachi? ¿Qué es lo que pasa con los comuneros, con las personas que viven ahí o los vehículos que atraviesan ahí? Si ahora ya comienzan a paralizar aquello, ¿se imaginan lo que va a pasar si es que se sigue incrementando la molestia de ese trazado vial? Entonces es crítica la situación. Aspiramos que el gobierno ejecute realmente su propuesta de trabajo. Creemos que tiene muy buenos elementos y sobre todo muchas ganas, pero
lo que aspiramos los ecuatorianos y especialmente aquí en Santo Domingo es que cumplan. Y mi rol fiscalizador, independientemente del rol que hagan otros compañeros asambleístas, será exigir bajo el mecanismo que la ley nos permite para que lo que están comprometiendo y ofreciendo en los plazos se vaya realizando. Entonces, la información recibida del ministerio, que ya ha sido contestada, nos han entregado una gran cantidad de información, está siendo revisada, tabulada. En unos 2 o 3 meses más adelante vamos a consultar nuevamente de los compromisos que ellos mismos están asumiendo. A 6 o 8 meses le volveremos a consultar si no vemos respuestas, y de ahí viene lógicamente el incumplimiento de las funciones de tal o cual ministro o ministerio en relación a la oferta que ha hecho a determinado territorio, en este caso a Santo Domingo. Y en ese sentido, no solamente estaré fiscalizando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es mi interés también revisar qué es lo que está pasando con el proyecto Tuachi-Pilatón, al que le falta pocos recursos para que pueda culminarse. Es mi preocupación también lo que está sucediendo en Palo Quemado, Las Pampas, Ayuriquín. De allá viene el agua que alimenta en gran medida el Lelia, y si nos contaminan allá, si no hacen un buen trabajo, nos contaminan con metales pesados, nos envenenan el agua. Y yo veo que ni autoridades cantonales ni provinciales no le están colocando ningún tipo de observación a aquello. Y por supuesto hay otros temas también que consideramos importantes. Ejemplo, la canela contaminada con plomo. Hay alimentos que están siendo consumidos por los ecuatorianos que podrían tener partículas excesivas que afecten la calidad de vida, la salud de los ecuatorianos, y son algunos de los elementos en los que me he involucrado y que aspiro el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios pues haga el trabajo que tiene que hacer. Y nuestro rol pues es hacer un seguimiento, pedidos de información, comparecencia, y si aquello no da efecto y las condiciones siguen empeorando, pues vendrán, y ojalá no sea así, los juicios políticos que lamentablemente también la ley nos faculta. Hablando del juicio político, ¿cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano referente al juicio político si es que se llega a dar a la fiscal Diana Salazar? En este momento en la Asamblea va a iniciar un nuevo proceso, ya está en camino, un nuevo proceso de juicio político. Creo que vienen unos 2 más, y de ahí vendría el proceso de la fiscal Diana Salazar. Ese proceso está calificado, ha cumplido todas las fases, al menos técnicas, legales, y creemos que unos 5 meses, aproximadamente unos 6 meses, ese proceso estará tramitándose en la Asamblea. Habrán pruebas de cargo, de descargo, habrán similitudes, confrontaciones. Lamentablemente, tú lo dijiste, Fabio, en 5 o 6 meses ya en el Ecuador se estarán inscribiendo las candidaturas para las elecciones presidenciales y las candidaturas para las elecciones también de la Asamblea. Esperemos que esto no afecte el trabajo que hasta ahora lo venimos haciendo de una manera responsable. Han existido varios juicios políticos, pero no ha habido de alguna manera actuaciones circenses, actuaciones digamos incongruentes, acciones que muestren un tema como que fuera un circo. Ha habido una compostura, y esperemos que en ese mismo marco de respeto y consideración mantener la prudencia y también el profesionalismo en el trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. Pero a la interna, ¿qué es lo que se dice entre los colegas legisladores del PSC frente a cuando se dé el juicio, votar en contra o a favor de la fiscal? Hasta ahora el pronunciamiento del PSC y aliados, del que yo soy parte, es que no existirían motivos para que pueda ser de alguna manera sancionada o destituida, observada, pero también por respeto al proceso como tal nos toca escuchar
todas las pruebas de cargo y también las pruebas de descargo. Son procesos que pueden durar ya en la parte final entre 10, 12, 15 horas de debate, pero hay un periodo previo también de comparecencias y de análisis. Así que vamos a ver qué sucede. Esto será de aquí a unos 6 meses, 7 meses aproximadamente. ¿Cómo ve hasta ahora usted el gobierno de Noboa? Y mi posición personal en este momento es que no merita una sanción. Pero vuelvo a repetir, de aquí a 7 meses, como dicen en el argot legislativo, cualquier cosa puede pasar. Así es. ¿Cómo ve usted ahora el gobierno de Noboa en estos más de 100 días de gestión? Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero ¿en qué podría mejorar? La organización política Positivo, y esto es público, le ayudó aquí en Santo Domingo, se involucró, estuvo en los territorios, impulsó la propuesta y el plan de trabajo de Daniel Noboa a la presidencia. La estructura política de Positivo y Giovanni Benítez, asambleísta, no está participando del gobierno del presidente Daniel. ¿Qué significa esto? Ningún funcionario actual del gobierno está trabajando en ningún ministerio, ni en Santo Domingo, ni en el país. Esto es importante decirlo. No somos parte, administrativamente hablando, de la administración del presidente Daniel Noboa. O sea, queremos que le vaya súper bien. A la criolla, como se dice, Giovanni no es el dueño de la provincia. No es que está poniendo gobernadores, pone dirigente el jefe del hospital, no es que está poniendo gente en... Cero. Y yo puedo demostrarlo. Si hay alguna queja o denuncia puntual, pues deberían probarlo, pero vuelvo a repetir, como estructura política y mereciéndola y teniendo muy buenos profesionales dentro de la estructura, no está participando en absoluto. Y no puedo responder por las acciones de absolutamente nadie, ni tampoco conozco si otra persona está incidiendo en ese sentido. Ahora, nosotros vamos a mantenernos en aquello, pero en la asamblea, Giovanni Benítez, asambleísta, lo dije en alguna ocasión, es ayudar para que se sostenga la gobernabilidad y el presidente Daniel Noboa tenga la mayor facilidad posible y que pueda hacer una gestión, que no exista un entrampamiento, que no haya observaciones. Yo discrepo con algunas acciones que realizan en ciertas instituciones del Ejecutivo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en el incremento del IVA, no estoy de acuerdo en que se suban impuestos, no estoy de acuerdo en la pésima atención del IES, de los hospitales del Ministerio de Salud, no estoy de acuerdo en que existan problemas por el déficit de servicios en los temas de la educación superior y también pues algunas otras particulares que pueden ser notorias. Pero aspiro que esas debilidades vayan mejorando y hasta ahora el gobierno, mira, tiene algunos problemas el gobierno y lo sabía cuando se involucró en la campaña electoral. Primero, el presupuesto que envió el presidente Noboa en la asamblea fue observado. Y el día de hoy el presupuesto se la envió de vuelta al Ejecutivo. Y el presidente, como ya el lunes empieza un receso legislativo de 15 días, al volver, que es el 9 de abril, el presidente tiene todavía 10 días para entregarlo de vuelta a la asamblea. Seguro se demorará 2 o 3 días. Y la asamblea tiene 10 días para volverlo a tratar. Entonces eso ya le toma de aquí un mes. El tema es que cuando uno conoce la administración pública de procesos de contratación, si el presupuesto es aprobado el 20 de abril, significa que desde mayo aproximadamente los ministerios pueden disponer de ese presupuesto. Entonces, de mayo a diciembre tienes 7 meses y los procesos, un proceso bien llevado puede tardarte 3, 4 meses y a veces tienes inconvenientes, pueden tardar un poco menos también. Pero en ese tiempo es muy difícil que un gobierno, cualquiera que sea, pueda hacer todo lo que quisiera hacer, especialmente cuando su equipo, que hay que reconocer por su juventud, pero también la juventud significa
falta de experiencia. Y la falta de experiencia puede ser decisión política. Hagan, vamos, adelante, continúen, no se detengan. Necesitamos sacar eso rápidamente. Entonces eso es un poco también de experiencia. Entonces hay que amalgamar aquello. Entonces considero que hasta ahora no hay una obra física que se vea de parte del gobierno, pero sí hay unas obras a las que hay que calificarlas positivamente y con aplauso. Lo que hizo en las primeras semanas en el tema de inseguridad. Hay que aplaudir, eso es fantástico. Pero no hay control de las cárceles todavía. Todavía tenemos extorsiones y secuestros por doquier. Es lamentable, pero no solamente pasa en otras ciudades y otras provincias. Estamos aquí en Santo Domingo, eso es catastrófico lo que está ocurriendo. Y no hay a quién acudir y la gente no pone denuncias. Entonces la realidad que muestran los datos oficiales no es la realidad de lo que está ocurriendo y pasando. Entonces ojalá este tema no se salga de las manos. En la asamblea pasó por decisión política del presidente Noboa que se incremente el IVA. Nosotros apoyamos y aprobamos que se suba ahí una contribución especial que le daría especial, sí. 450 millones por año, 550 millones por año, y también el tema de si el presidente quiere subir el tema del impuesto a la salida de divisas, el tema de esta contribución de la banca. Entonces todo eso le va a generar una cantidad muy importante de recursos, pero no es que se aprueba la ley y mañana ya tengo la plata. Entonces eso es gradual. En todo caso, quiero comentar finalmente que el presupuesto tiene algunas debilidades. Empezamos con más de 4.800 millones de déficit. Tenemos 2.800 millones que están en el presupuesto, pero que es probable que los tengamos con alta probabilidad por un tema de venta de activos. Ejemplo, mejoras y nuevos proyectos hidrocarburíferos, 2.000 millones. Ah, chévere, ojalá se dé. Hay otros temas también que el gobierno nacional va a entregar, en este caso bonos, que son papeles, es como un pagaré, y le dice al municipio de Santo Domingo, te voy a pagar esos 15 millones que te debo y te voy a dar 3 papeles de 4 millones cada uno, y ahí son 12 millones y los 3 me esperas un poco más adelante. Entonces, de esos bonos hay una cantidad también muy importante, pero son para consumo interno, pero no es dinero circulante. Entonces, el presupuesto está alimentado de cosas que todavía no son tangibles y que eso podría afectar el normal desarrollo de inversiones de este año. Entonces, son temas que lo hemos analizado, discutido en la asamblea. Esto no es con un afán despectivo, no es con un afán de alarmar, es como un afán de transparentar. Elegimos un gobierno, un presidente que tiene que buscárselas, que tiene que gestionar, que tiene que trabajar fuertemente y que tiene que tener un equipo de apoyo a nivel nacional y a nivel territorial que haga las cosas, que ejecuten acciones, que prevengan situaciones y que se deje ayudar. Entonces, son temas relevantes y como ciudadanos primero y como autoridad electa en la asamblea, lo que buscamos es de que le vaya bien al gobierno y lo que podamos ayudarle, lo haremos, pero esto no es un documento en blanco y si tenemos que hacer alguna observación, ya la hemos hecho, la seguiremos haciendo, pero con un afán constructivista, no destruir, no afectar. Si le ayudamos a ganar las elecciones, queremos que le vaya bien. Pero usted ha escuchado a nuestro líder, al abogado Nebot, esta organización política va a sacar candidato presidencial. Entonces, en algún momento apoyaremos las acciones del presidente Noboa, pero también mostraremos de pronto y tomaremos una decisión como movimiento positivo para ver qué decisiones tomamos en el siguiente proceso electoral. Hay una preocupación en la ciudadanía. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el estado de excepción y los militares le devuelvan las cárceles, el control de las cárceles al SNAI?
y lo que va a pasar es que va a volver las cárceles van a volver a ser centros de operación de la delincuencia, porque el SNAI, sabemos lo que es el SNAI, que gracias al SNAI que estábamos en donde estábamos con las cárceles, eran centros de operación de la delincuencia. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el estado de excepción? ¿O tendremos que vivir entonces, como en El Salvador, un estado de excepción permanente? Mira, en la Asamblea aprobamos que los militares puedan salir a las calles y que también las fuerzas, en este caso, que hacen seguridad privada, puedan actuar de una fase primaria también en el tema de prevención, sin que después lo estén metiendo a la cárcel por alguna situación. Pero también hay que señalarlo, han salido ya algunos defensores de los derechos humanos a decir que los militares deberían ser sancionados, amonestados. Entonces, yo no sé, pero yo he visto un bajón, es mi percepción personal, yo he visto un bajón en el nivel de las acciones en territorio de los señores de la fuerza pública, en este caso los militares. No sé si es una estrategia, no sé si es parte del plan Fénix, no sé si es porque están trabajando con inteligencia, contrainteligencia, pero no los vemos y el presidente amplió un mes, claro, y la gente se pregunta, ¿y después qué? Entonces, lo que esperamos es nos pidió dinero para ser más fuerte y contundente en el tema de seguridad, nos pidió $1.000 millones a la Asamblea, le hemos entregado más que eso, más que lo que nos pidió, 3 veces más. Entonces, y dinero no solamente para eso, sino para levantar algunas debilidades que tenemos como país. Entonces el presidente no tendría el pretexto, financieramente hablando, como para intervenir con toda la fuerza, en este caso de los señores militares, en las calles, en los lugares donde se lo requiere y se necesite. He conocido que la transportación de Santo Domingo, por ejemplo, está muy preocupada por la cantidad de asaltos, hurtos, secuestros, extorsiones que están recibiendo permanentemente sus unidades. Y he escuchado también a otros transportistas de otras modalidades que inclusive esto podría desencadenar en una gran molestia y que tendrían que paralizar sus actividades porque se está volviendo insostenible. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pueda venir y esperemos que el presidente con su equipo de apoyo tome las mejores decisiones y nos brinde la seguridad y la paz y con ello la reactivación económica, porque la gente tampoco se quiere morir en casa sin tener un trabajo, sin tener un ingreso. O sea, ya hay un poquito más de tranquilidad, ahora estamos un poquito más intranquilos, pero la gente todavía no tiene trabajo, la gente todavía no ve una reactivación económica y espero que eso se vaya paulatinamente generando. Vamos finalizando ya el programa, 2 preguntitas últimas antes de terminar. La primera es, ¿cómo ve usted ya introspectivamente, algo bien subjetivo, este tiempo que ha transcurrido como asambleísta? Usted fue 10 años, perfecto, pero ahorita en un poco más de un año, o creo que no se cumple el año todavía, ¿no? No, pues todavía no se cumple el año, recién nomás. 3 meses. 3 meses, ajá. Y un poquito más. Y un poquito más asambleísta. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Primero de prefecto fui 10 años, 10 meses. Y mucha gente dice que he sido el mejor prefecto. Me decía eso antes, cuando fui el primero. Pero ahora como que me lo siguen comentando. Yo espero que le vaya muy bien al gobierno municipal, al gobierno provincial. Yo creo que tienen el periodo como para hacer las cosas que realmente se comprometieron a hacer y espero que sinceramente lo hagan. En la asamblea, que es algo totalmente diferente y nuevo para mí, me he automotivado, me he enfocado y me siento súper bien y me siento súper cómodo. Estoy aportando con la experiencia y el conocimiento, pero también aprendiendo. He presentado 2 proyectos de ley, uno ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, otro ha sido observado y todavía no me lo han aprobado, estamos viendo cómo lo corregimos, pero también he apoyado otras posturas y otras propuestas
que han sido presentadas por compañeros de la bancada. Y hemos trabajado fuertemente en la Comisión de Salud y Derecho a la Salud y Deporte, de la cual yo soy parte. Soy parte de la comisión de Fernando Villavicencio, que está investigando el asesinato de Fernando Villavicencio. Ah, perfecto. Pertenezco a 2 grupos parlamentarios de amistad, tanto con la República Popular de China y también con la República de Francia. He solicitado a 20 pedidos de información diferente a diferentes instituciones, incluidas también a los gobiernos locales, no con el afán de molestar, es con el afán de hacer un seguimiento y también apuntalar requerimientos y peticiones ciudadanas. Y he participado varias veces en el Pleno. Estoy trabajando con una bancada que es bastante eficiente y que es muy profesional. Y me siento cómodo. Y como el periodo para el que fui elegido es de 1 año y medio, voy a escuchar las propuestas de mi estructura política de Movimiento Positivo, de la que soy parte, pero a mí sí me gustaría repetir un periodo en la Asamblea. Me encantaría. Y estoy haciendo las acciones que tengo que hacer. Inclusive ya hice mi rendición de cuentas de los primeros del año 2023, noviembre y diciembre del año 2023, pero hasta la fecha 16 leyes aprobadas, varias de ellas por unanimidad, una reforma parcial a la Constitución, varias acciones de reconocimiento promovidas inclusive desde nuestra posición como asambleísta. Hemos reconocido una de ellas, una grandiosa institución como es Consulting Group del Ecuador, que trabaja para todo el país. Pero también he sido bastante fuerte y crítico en las reuniones en las que he tenido que intervenir para defender los servicios y los beneficios que como ecuatorianos nos merecemos. Entonces, soy una persona que se ha ido ganando un espacio y un respeto en la bancada de las 6 aliados, pero también en la comisión, en las comisiones en las que estoy, y por supuesto en el Pleno de la Asamblea. Mi aspiración es no cometer errores en las que la ciudadanía de Santo Domingo sienta vergüenza o sienta malestar por alguna acción o omisión, pero y me cuido mucho de no hacerlo, y mi afán de servicio está intacta, totalmente intacta. Y quiero agradecer ahí a Patricia Nogales, que es mi alterna, y por supuesto al equipo de trabajo con el que estamos ahora mismo, que es muy pequeño, son solo 4 personas, todas muy profesionales, y que estamos actuando ahí en equipo pues en la Asamblea Nacional. Cuando usted dice que está actuando para no cometer errores que avergüencen a la ciudadanía de Santo Domingo, me hizo acuerdo del asambleísta anterior, hace 2 o 3 periodos atrás, cuando en una videollamada estaba oliéndose los sobacos y pensaba que estaba con la cámara apagada. Le iba a hacer la otra pregunta que usted ya le respondió, pero mira, le iba a preguntar. A veces se puede cometer ese tipo de errores, pero hay acciones que debería realmente llenarnos de vergüenza, y eso son cometer acciones de corrupción o algún cuestionamiento reñido con la ley. Entonces, ese tipo de acciones a las que cualquiera puede estar envuelto, si es que lamentablemente se involucra, yo espero y trabajo siempre para servir a mi gente y no para verme involucrado en algún tipo de ese reñido con la ley. Ok, la pregunta que le iba a hacer era si es que va a ser candidato. Ya nos dijo que sí va a ser candidato y que le gustaría volver a repetir este periodo de trabajo, y que ya sería por 4 años, ahora sí, ¿no? Entonces, con esto finalizamos la entrevista. Un gusto, ingeniero, haberlo tenido aquí. Muchas Esperamos gracias. tenerle una próxima ocasión ya con usted de candidato oficialmente, para que nos siga contando, nos siga rindiendo cuentas de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional al pueblo de Santo Domingo. Y un gusto, amigos televidentes, tenerlos una vez más aquí frente a ustedes. Nos despedimos en esta cámara, ingeniero. Chao.